lectura de nuestra liturgia en Apocalipsis 7, versículos del 9 al 17. Quiero leerle un dato importante para nuestro sermón. Tesla, el gran inventor, dijo en una ocasión, hablando del teléfono, que el teléfono iba a ser el medio de comunicación más importante, que íbamos a llegar a comunicarnos alrededor del mundo con llamadas. Tesla, que íbamos a llegar a vernos por medio del teléfono. Y llegó a decir que el teléfono iba a ser tan pequeño que lo íbamos a poder llevar en un bolsillo. Estoy hasta dudando que haya dicho esas cosas, ¿oyó? Un profeta. Escuche este dato. A principios del siglo V, el hospital, el concepto del hospital, ya era omnipresente en todo el oriente cristiano, del mundo bizantino, lo que suponía un cambio drástico con respecto a la época precristiana del Imperio Romano, en la que no existían hospitales civiles. Llamados basilias, se asemejaban a una ciudad e incluían viviendas para médicos y enfermeras y edificios separados para diversas clases de pacientes. Había una sección separada para los leprosos. Algunos hospitales mantenían bibliotecas y programas de formación, y los médicos recopilaban sus estudios médicos y farmacológicos en manuscritos. Así pues, la atención médica hospitalaria, en el sentido de lo que hoy consideramos un hospital, fue un invento impulsado por la misericordia cristiana y la innovación bizantina. El personal de los hospitales bizantinos estaba formado por médicos, enfermeras, profesionales, y los diferentes casos eran atendidos personalmente. Habían camilleros, y en el siglo XII Constantinopla contaba con 2 hospitales bien organizados, atendidos por médicos de ambos sexos. Las instalaciones incluían procedimientos de tratamiento sistemáticos y salas especializadas para diversas enfermedades. Hubo un emperador romano que odiaba el cristianismo. Muchos de ellos odiaban el cristianismo. Hubo 10 persecuciones en el Imperio Romano. La más sangrienta fue la última, la de Diocleciano en el 303. Pero uno de ellos dijo, y una de sus quejas era, que los paganos no atendían a sus hermanos, no cuidaban a sus familias, no cuidaban a los enfermos. Y añadía, a diferencia de esos galileos, así le llamaba, de esos galileos que atienden a sus familias, que atienden a sus hijos que quedaron sin padre y sin madre, que atienden a los enfermos, que atienden a sus padres en la vejez. Y nosotros y nuestros dioses no honramos a nuestros dioses. Y los cristianos, no importando que eran asesinados, seguían en esa labor. ¿Sabe algo, hermano? El cristianismo llega al Imperio Romano cuando él mismo estaba en su mayor gloria. Y el testimonio más profundo y más poderoso de la iglesia cristiana fue la vida de los creyentes. Fue la vida de los creyentes que impactaba al joven, impactaba al filósofo, impactaba al político, impactaba a la corte de Roma, impactaba al más humilde o al más encopetado. La vida de los cristianos era un ejemplo, como Cristo dijo, que eran luz y sal en la tierra. El imperio los odiaba, los perseguía, los asesinaba. Y llegó un punto que la persecución era tan terrible que muchos pensaron que la iglesia iba a desaparecer. Oramos. Señor bueno, venimos ante ti en el nombre de Cristo Jesús. Perdónanos porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz para que tu nombre sea glorificado. Llega al corazón de los tuyos por el poder de tu palabra en el Espíritu Santo y cambia sus vidas. Redarguye, Señor, reprende y sana. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Sabe algo? Lo primero que nosotros debemos definir es la palabra mártir. Mártir.
El Islam ha perjudicado la palabra mártir, la ha adulterado, la ha prostituido, la ha convertido en un instrumento de muerte. Para el Islam, el mártir es aquel que mata y muere en la matanza. Asesina a inocentes, a niños, a mujeres, ancianos. Y el mártir musulmán muere en el intento, puede estar rodeado de bombas en su cuerpo, puede tener granadas, puede hacer lo que le dé la gana, y ello se considera un mártir. Por lo tanto, el concepto de mártir, desde que llegó el yihadismo a Occidente, se ha tergiversado. Pero usted tiene que tener un concepto más claro de ser mártir en el cristianismo. En el cristianismo, ser mártir es entregar la vida sin perjudicar a nadie. Es estar dispuesto a morir por Jesús. Es estar dispuesto a decir la verdad aunque nos cueste la vida. Ser mártir en el cristianismo es que a pesar de la oposición levantamos la voz por nuestro rey, no importando las consecuencias, no solamente a nosotros, sino también a nuestra familia, a nuestro país. Y por lo tanto, cuando usted no entiende lo que es ser mártir en el cristianismo, pues posiblemente se deja engañar por políticos, por profesores, por amigos, por familiares. Porque es importante que usted entienda que el martirio tiene diferentes facetas en el cristianismo y diferentes etapas, diferentes niveles. El cristiano que es perseguido en su trabajo porque quiere guardar el día del Señor. El cristiano que no se junta con la claque de la empleomanía de su trabajo. El cristiano que desobedece una orden de un jefe que es contraria a su moral, a su ética y a su conciencia y a la ley de Dios. El cristiano que es perseguido en su familia. Esas posiblemente son las persecuciones que vemos en Occidente. En el Occidente que fue impactado por el cristianismo y que algunas veces creemos que aquí no hay persecución. Hay muchos niveles de persecución, hermano. Muchos niveles de persecución. Y en el siglo I, la persecución era cruenta. Nerón fue el primero que persiguió a los cristianos y fue muy cruel con ellos. Y dicen la leyenda, porque no me gusta marcar eso como historia, hay unos factores como historiador que se me hace difícil, pero dice la historia adornada que llegó a alumbrar Roma con los cuerpos de los cristianos. En la persecución prendían los cuerpos de los cristianos y alumbraban parte de Roma. Y cuando ocurre el gran fuego de Roma, se acusa a los cristianos. ¿Y por qué se acusa a personas inocentes? ¿Sabe, hermano? Escuche muy bien lo que le voy a decir, porque yo quiero hablar de otro tipo de martirio en esta mañana del Señor. ¿Por qué se acusa a inocentes? Porque el ser humano, por naturaleza, escuche, el ser humano malo, por naturaleza, es abusador. ¿Oyó? Impone, crea la tiranía. La Revolución Norteamericana buscaba luchar contra la tiranía y buscaba un balance en su política, porque había experimentado la tiranía y los revolucionarios americanos habían sido impactados por la Reforma Protestante. Por lo tanto, se buscaba en la Constitución de los Estados Unidos y la independencia de los Estados Unidos y nuestra Constitución también, porque ha sido impactada por ella, librarnos de la tiranía de la mayoría, librarnos de la tiranía de la minoría y librarnos de la tiranía de uno. Y por lo tanto, la imagen y la predicación de la libertad venía influenciada por el cristianismo que luchaba frente a la tiranía con su vida, con sus acciones, con su verbo. Pero algo muy importante, no se rendía. Porque esto no es para cobardes. De los cobardes no se ha escrito nada. ¿Y qué pasa? Como tiende a ser abusador el ser humano, por eso usted ve en las marchas de orgullo gay a donde atacan es a los cristianos. Como los musulmanes no persiguen a los homosexuales y los cuidan tanto. En Gaza había una práctica que me imagino que se reanudará cuando vuelvan los gazatíes en medio de esa guerra terrible que estoy orando que termine ya.
Había una práctica de arrojar a los homosexuales de los edificios y los tiraban de los edificios. Pero en las marchas de orgullo gay eso no se señala. ¿Sabe por qué? Porque si se señalan, usted va a ver las marchas del orgullo gay volando por los cielos. Como son cobardes, como son miedosos, como no tienen el temple, pues entonces recurren ¿a dónde? Al débil, aquel que sigue el axioma de Jesús de dar la otra mejilla, aquel que no tiene venganza en su corazón, aquel que ellos consideran débil. Y ese es su gran error, porque el cristianismo ha demostrado históricamente que la cortesía no es debilidad, que seguir al maestro no es cuestión de cobardes. ¿Saben? En el siglo I los cristianos pensaban que la iglesia iba a desaparecer. Y entonces Dios llama a Juan, se le revela a Juan y le da la última revelación, que es el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis los tomaron algunos cristianos y lo convirtieron en un libro de terror. Y en todo el tiempo estábamos buscando, pues yo lo hice también, ¿oyó? En los años 70 del siglo pasado, principalmente en los años 70, había mucho énfasis en la búsqueda del anticristo. Y todo el tiempo estamos identificando, mira, este es el anticristo, este es el anticristo, no es aquel. Entonces, si usted era muy político, fanático, decía, no, Carlos Romero Barceló es el anticristo. Pero si usted era del otro lado, es Hernández Colón. Oiga, y seguían identificando. Y era todo el tiempo así. Y usted se ríe, pero era una paranoia continua de búsquedas de anticristo y del fin del mundo. Si había una guerra en Oriente Medio, olvídese, era el fin del mundo. Pero eso no es la labor del libro de Apocalipsis. La labor del libro de Apocalipsis es dar esperanza en medio de la persecución, en medio de la angustia del pueblo, en medio de las matanzas del Imperio Romano. Y por eso Apocalipsis es un libro de esperanza, porque nos dice que en medio de la persecución, del dolor del pueblo cristiano, que posiblemente identifica su muerte y su persecución con el fin de la iglesia, Jesucristo le dice, porque así empieza Apocalipsis, esta es la revelación de Jesucristo. Jesucristo le dice, no temas, no temas. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo tengo el poder sobre el Hades y la muerte. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Entonces, por eso usted lee en el versículo 9 y 10 lo siguiente, en el capítulo 7. Después de esto miré ya aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y lo que ve el apóstol Juan es la iglesia triunfante, que a pesar de la muerte, de la persecución, es una iglesia que va a triunfar, que Dios tomará venganza por ella. Es la iglesia, escuche, y esto es muy importante, el versículo es muy claro, no es una iglesia nacional. La iglesia de Cristo nunca ha sido una iglesia nacional. Es el hombre que ha querido convertir a la iglesia de Cristo en una iglesia nacional, o la iglesia nacional presbiteriana, o la iglesia metodista puertorriqueña, si que eres dominicano no te queremos aquí, o la iglesia nacional peruana, no hermano, la iglesia de Cristo es de todo el mundo. Por eso la Escritura dice que todos los que estaban allí pertenecían a naciones, tribus y pueblos y lenguas de todo el mundo y estaban frente al trono alabando al que había triunfado por los siglos de los siglos. Por eso es que cuando nosotros identificamos nuestras iglesias, escuche bien, decimos la iglesia presbiteriana en San Juan, la iglesia presbiteriana en Guayama, la iglesia presbiteriana en San Sebastián. Es que la iglesia de Cristo está ahí. No es que la iglesia de Cristo es sanjuanera, o mucho menos ponceña. La iglesia de Cristo pertenece a todos
a todos, hermanos. Y por lo tanto decimos allí está la iglesia de Cristo, como nos enseña Apocalipsis. La iglesia triunfante, la iglesia vestida de blanco, triunfante porque sus pecados han sido limpiados por aquel que venció la muerte. Añade que están frente al trono, alabando por la salvación que solamente pertenece a Dios. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Dios es el que salva, Dios es el que llama, Dios es el que glorifica. Nosotros no podemos poner nada. Nuestras vidas pecaminosas nos delatan, nuestras vidas pecaminosas nos eliminan. Pero Cristo, que es nuestro representante, Él es el que dispensa la salvación. ¿Sabe, hermano? Yo le he dicho esto muchas veces, pero es el Domingo de los Mártires, y es bueno siempre recordar. El apóstol Pablo dice, no me canso de repetir, ¿verdad? Algunas veces pienso que él decía eso dando, ¿verdad? Siendo condescendiente con la iglesia. Era apóstol, era un hombre de Dios. Yo soy un infeliz, porque yo me canso de repetir. Oye, hermano, pero el apóstol no se cansaba de repetir. Oiga, es interesante observar que en el Imperio Romano había una práctica, cuando veo los niños de esta iglesia, ¿verdad? Que cuando la familia tenía un niño y no había procedido a un aborto, ya el aborto existía, era muy peligroso. Todavía sigue siendo peligroso, pero lo abandonaban en los bosques. Cuando una familia no quería un niño, para que las fieras hicieran su agosto. El cristianismo se entera de eso. Y los cristianos empezaron a rescatar esos niños de los bosques y fundaron los primeros orfanatorios. El Imperio Romano no fundó nada. El derecho legal, sus grandes coliseos, parte de su filosofía. Pero la vida, que es lo más importante, porque ¿de qué valen los coliseos? ¿De qué vale la filosofía? ¿De qué vale los circos? Si tú no le das valor a la vida. Y los cristianos tenían eso muy claro y buscaban rescatar a esos niños. Y como dije, fundaron los primeros orfanatorios y adoptaban. Y aunque había adopción en el Imperio Romano, también eran lapsos en el abandono de los niños. Y el cristianismo acabó con eso. Y hoy tenemos en los púlpitos un grupo de impíos llamados ministros o ministras, porque ahora hay que decirlo así, abogando por el aborto, abogando por el asesinato. Los otros días oí una mujer hablando, no voy a decir que predicaba. Yo no podía creer lo que estaba oyendo y me quedé. No estoy muy dado a quedarme a oír sandeces, pero tenía que oír esta. Y ella decía que ella se imaginaba a Cristo, no es broma, en una clínica de aborto, sosteniendo la mano de la madre que iba a abortar y dándole consuelo. Y yo decía, ¿que qué Cristo será ese? ¿El Cristo que condone el asesinato de tu hijo? ¿Que condone el asesinato de tu hija? Y ella lo predicaba con una convicción que yo no sé. Bueno, como dice mi esposa, Dios es lentísimo en la ira y grande en misericordia. Por eso los juicios no pueden estar en nuestras manos, tienen que estar en las manos de Dios, porque sinceramente yo lo oía y me indignaba tanto, mi indignación, y al mismo tiempo hablaba conmigo mismo, esto me pasa por oír esto. Por eso yo no lo escucho, porque me molesto tanto. Y mi indignación era tal, hermano. Yo decía, ¿por qué no cae un rayo? Verdaderamente Dios es pura misericordia. El cristianismo que históricamente nos enseñó a proteger a los niños, a rescatarlos de las fieras, a darles familias, a enseñarles en sus hogares. Ahora impíos ocupan los púlpitos para decirnos que asesinemos a nuestros hijos. Añade la Escritura. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, que así sea, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y esa doxología de entrega, no solamente de la iglesia vestida de blanco, sino de todo lo creado ante el Dios verdadero, que tiene todo el poder en sus manos y un día juzgará
a cada uno de nosotros. Allí, esas almas que venían de la persecución en Roma adoraban al Dios verdadero, sabiendo que toda la creación se unía en esa plegaria. El versículo 13 y 14 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos que están siendo perseguidos por Roma. Por eso el libro de Apocalipsis era bien importante para la iglesia del siglo I, porque era un libro de consuelo, diciéndole: su muerte va a ser vengada. Ustedes pasarán al trono de Dios y un día Él se encargará de su venganza. No tema, como decía Cristo, no tema, manada pequeña, porque el Padre ha prometido daros el reino. Esos hombres y mujeres perseguidos, asesinados, y recuerda que en ese tiempo, siglo I, allí no existían leyes de esas de amnistía o los acuerdos de Ginebra. Nada de eso existía. Roma era una máquina de moler carne. Y todo aquel que se le ponía de frente iba a morir. Y lo interesante, que el cristianismo no se le ponía de frente, ni con armas, ni con reproches, ni con odio. Predicaba la transformación de la vida por medio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Y el reino de las tinieblas no soportaba eso. Y por lo tanto, lo declararon enemigo. Y era la hora de asesinar cristianos. Hermanos, hemos exhortado muchas veces aquí. Ustedes están ahí sentados y yo estoy aquí cómodo, con aire acondicionado, terminamos. Muchos de ustedes van a ir a almorzar a restaurantes, otros irán con sus familias. Van a disfrutar de estas libertades tremendas. ¿Usted cree que esto fue gratis? ¿Usted cree que estas libertades fueron gratis? No, hermanito. Esto le costó a mucha gente sangre, sudor y lágrimas, ¿oyó? Muerte, destrucción por la verdad. Es nuestra responsabilidad preservar nuestras libertades. Para nosotros, para nuestros nietos, para nuestros hijos. Esa es nuestra responsabilidad. Y si Dios decide en su santa voluntad que es la hora de ser perseguidos, es la hora de ser perseguidos. Es la hora de morir como mártires frente a cualquier arma y a cualquier enemigo. El versículo 15 nos dice: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Oiga, Dios los cubre. Así como el tabernáculo en el Antiguo Testamento, el Shekinah de Dios bajaba, iluminaba el campamento. Así Dios nos cubre, porque Cristo es nuestro tabernáculo. El que tomó carne, Dios hecho hombre, para rescatarnos de la maldad y de la miseria. Pero mira el versículo 16 y 17. Ya no tendrán hambre ni sed. No malinterprete esos versículos. Todos nosotros nos da hambre y sed, ¿oyó? Y si usted es diabético como yo, más sed le da. Todos. Por lo tanto, decir ahí que no tendrán hambre ni sed, no lo confunda con eso. Eran hombres y mujeres perseguidos en las mazmorras de Roma, donde los mataban de hambre, los mataban de sed, los mataban de enfermedades. Eso es a lo que se refiere el versículo. ¿Oyó? Ya no tendrán hambre, ya no tendrán sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque los cristianos eran convertidos en esclavos y los llevaban de un lugar para otro bajo el sol y los agobiaban con sed y los azotaban y los asesinaban. La película Ben-Hur, basada en una novela, la primera, las dos son buenas. La segunda que hicieron es buena. Yo creía que iba a ser una basura, pero es buena. La primera, con Charlton Heston, él cae en una trama de envidia por su amigo. ¿Oyó? Y está siendo llevado como un esclavo y un preso a un lugar, pero su amigo había dado órdenes que a él principalmente lo torturaran en ese camino. Y cuando tuvo sed, esa escena está tremenda, hermano. Tienen que ver Ben-Hur. Quien no ha visto aquí Ben-Hur no ha vivido todavía, ¿oyó?
usted cree que ha vivido, pero no ha vivido. Oiga, y esa escena, es increíble cómo se logra esa escena porque te transmite tanto sin hablar. Entonces él tiene sed, cae, no le dan agua y aparece el maestro. Oiga, aparece el maestro y toma ese tarrón de agua y se lo da. Y viene el capitán romano y va donde Jesús. Dije que no le dieran agua a ese hombre y se acerca a Jesús en forma temeraria al maestro. Oiga, el maestro, tenemos 2000 años en este cuento, de perseguir a Jesús. Y Jesús vence el mar, las dificultades, cambia el corazón del ser humano. Y se acerca este capitán romano con todo el imperio detrás, pensando que está todo el imperio de él detrás, para retar a Jesús que no le diera agua. Y la escena, increíble escena. Y de espalda nunca se ve el rostro de Jesús. Se levanta y mira al capitán romano. Y lo mira a los ojos. Y el capitán romano se queda mirándolo y baja la vista. En esos actores que habían antes, no la basura ese Avenger, esos actores que habían antes, que eran actores de verdad. ¿Oyó? Y te logra transmitir la reverencia y el temor que tuvo ante el maestro. Y sacia la sed de nuestro amigo. Porque aunque un amigo lo había traicionado, allí estaba su verdadero amigo. Por eso el versículo dice que ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque estaban ahora junto a su verdadero amigo, la iglesia triunfante, la iglesia viviente, estaban con su amigo. Y añade el apóstol Juan, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará y los guiará a fuentes de agua de vida. Oye, hermano, y Dios, dice la Biblia, enjugará todas las lágrimas de los ojos de ellos. Y si Dios nos consuela en medio del martirio, en medio de la persecución, en medio del dolor, ¿qué mayor consuelo necesitamos? Por eso Apocalipsis nos dice más adelante, yo hago nueva todas las cosas. Amén. Gracias, Señor. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, hagas que tu palabra sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano. Estamos en comunión.